En estos ejercicios vamos con los logaritmos. Los logaritmos nos tenemos que acordar que son los exponentes a los que elevamos una base para que nos dé un cierto número. Es decir, cuando decimos el logaritmo en base b de un número a todo esto lo llamamos x. X es el logaritmo, todo esto de aquí. ¿Cómo debemos leer esto? Bueno, la forma de leerlo es que cuando la base b la elevo al logaritmo, que es el exponente a toda la x, eso me da el número del que calculo el exponente. Es igual a. Dicho esto, vamos con el ejercicio 48. Nos dice, calcula los logaritmos en base 2 de los siguientes números. Entonces tenemos la menos 4. Hay que calcular el logaritmo en base 2 de menos 4. Esto significaría que si a este número lo llamo x, al logaritmo entero, cuando eleve el 2, que es la base, a x, me tiene que dar menos 4, pero eso no hay ningún número, no hay ningún exponente al que yo pueda elevar 2 para que me dé un número negativo. Aquí me tengo que acordar que el logaritmo de un número menor que 0, vamos a decir que si x es mayor que 0, si yo pongo el logaritmo de menos x, esto no existe, o también el logaritmo de 0 tampoco existe. Me tengo que acordar, además, de que el logaritmo en cualquier base del número 1 es 0, porque cualquier número elevado a 0 es 1, y si el número x es menor que 1, el logaritmo va a ser negativo. Por ejemplo, el logaritmo de un medio siempre va a ser menor que 0, y si el número es mayor que 1, por ejemplo el 2, entonces siempre va a ser mayor que 0. En cualquier caso, el logaritmo de un número negativo no existe. Cuando el número que va entre paréntesis aquí es negativo, significa que el logaritmo no existe. Esto nos tiene que quedar muy claro. Vamos con el b. El b me dice calcular el logaritmo en base 2 de 2. Pues esto es 1. Siempre que tengamos el logaritmo en base a del propio número a es 1, porque a elevado a 1 me da a. El c, tengo el logaritmo en base 2 de 1/8. ¿Eso qué significa? Que si a este número lo llamo x, tengo que encontrar el número x que está en el exponente y que me da 1/8, la base de la potencial 2. Para eso, ¿qué me doy cuenta? Me doy cuenta de que 1/8 es igual a 1 partido de 2 elevado a 3, y puedo subir el exponente arriba como 2 a la menos 3. O sea que si 2 a la x tiene que ser igual a 2 a la menos 3, la x claramente tiene que tomar el valor menos 3. O sea que el logaritmo de 1/8 en base 2 es menos 3. El d, tengo que calcular el logaritmo en base 2 de 1024, pero 1024 no es otra cosa que el logaritmo en base 2 de 2 a la 10. Como lo que tengo que calcular precisamente es el exponente al que tengo que elevar 2 para que me dé este número, pues es 10. Vamos a borrar. En el siguiente es más complejo. Si nos damos cuenta, todo el rato se trata de ver cómo expresar el número del que calculo el logaritmo como una potencia de la base para poder sacar el exponente. Por ejemplo, en el e tengo que calcular el logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 32. Pues para poder sacarlo voy a expresar este número de aquí como una potencia de 2. Primero me di cuenta que lo de dentro es 2 a la quinta. Con lo cual, lo que se me pide calcular es el logaritmo en base 2, y ahora esto lo convierto a una potencia mandando el índice de la raíz al denominador. O sea que lo que me piden es calcular el logaritmo en base 2 de 2 a la 5 tercios. Si yo esto lo llamo x, ¿qué es lo que me está diciendo? Pues que la base elevada al exponente, que es el logaritmo, 2 a la x, me tiene que dar el número de aquí dentro, 2 a la 5 tercios. Vaya, que la x es este exponente de aquí, la x es 5 tercios. El logaritmo en base 2 de la raíz cúbica de 32 es 5 tercios. Y la f, tengo que calcular el logaritmo
en base 2 de 8 por 16 por 2 a la quinta. 8, ¿qué es? 8 es 2 a la 3, 16 es 2 a la 4, total que tenemos que calcular el logaritmo en base 2, las potencias se suman los exponentes, 3 y 4 dan 7, más 5 da 12, de 2 a la 12, y claramente este es el exponente, que es 12. Bien, con este ejercicio hemos practicado la definición de logaritmos. Ahora vamos a recordar que el logaritmo en base 10 lo que hace es que cuenta ceros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 10 al cuadrado, ¿qué será? Pues es el 2, es el exponente al que tengo que elevar 10 para que me dé 10 a la 2. Vamos a verlo con la definición por si no ha quedado claro. Por ejemplo, si yo tengo que calcular el logaritmo en base 10 de 10 a la 8, si a esto todo lo llamo x, ¿qué significa aplicando la definición? Que la base, que es 10, elevada al logaritmo, me tiene que dar el número entre paréntesis. Vaya, que la x es 8. Si me doy cuenta, el número de ceros de 10 a la 8 es precisamente 8. Con esto puedo calcular ciertos logaritmos de forma aproximada. Por ejemplo, me dice, sin utilizar la calculadora haya la primera cifra, no puedo dar mucho más, de los siguientes logaritmos. El a, cuando no ponga logaritmo, se va a entender siempre que aquí va base 10. Logaritmo de 450, pues yo sé que 450, la siguiente potencia de 10, 450 es menor que 1000, pero al mismo tiempo es mayor que 100. O sea, y el logaritmo en base 10 de 100 es 2, porque tenemos dos ceros, el logaritmo de 1000 es un 3, y el logaritmo de 450 debe ser un número que esté entre medias. Por lo tanto, el logaritmo de 450 va a ser 2, algo, porque está entre 2 y 3. Ya hemos sacado la primera cifra de esa manera. En el b tenemos el logaritmo de 37. Pues tenemos más de lo mismo. 10 es menor que 37 y 37 es menor que la siguiente potencia de 10, que es 100. Ahora, el logaritmo en base 10 de 10 es 1, solo tenemos un 0. El logaritmo en base 10 de 100 es 2. Por lo tanto, el logaritmo de 37 cae entre medias de esos dos resultados y es 1, algo. En el c ahora tenemos el logaritmo de 0,03. Bueno, pues tenemos que 0,01 es menor que 0,03 y este es menor que 0,1. O sea, tenemos que ver entre qué potencias de 10 está colocado el número que queremos. Ahora, el logaritmo de 0,01 es igual a menos 2, dos ceros a la izquierda. El logaritmo de 0,1 es menos 1, el signo es muy importante. Por lo tanto, como está entre medias de el menos 2 y del menos 1, nuestro logaritmo estará por aquí. O sea que el logaritmo de 0,03 será menos 1, algo. Vamos a borrar para hacer los tres últimos. Ahora me piden logaritmos en otra base. Pues si tengo logaritmos en otra base, tendré que hacer pues el mismo truco, pero ahora diferente. Tengo que lo mismo que hacía con las potencias de 10, hacerlo con potencias, por ejemplo, en el d de 3. Este es el d, logaritmo 3 de 10. Bueno, pues yo sé, por ejemplo, que 3 elevado a 1 me da 3. 3 elevado a 2 me da 9 y 3 elevado a 3 me da 27. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el logaritmo en base 3 de 3 es 1, el logaritmo en base 3 del número 9 es 2, porque es el exponente, y el logaritmo en base 3 de 27 es un 3. Ahora, nosotros queremos calcular el logaritmo en base 3 de 10.
tenemos que 9 es menor que 10 y 10 es menor que 27, o sea que va a estar entre estos dos. Por lo tanto, el logaritmo que estamos queriendo calcular va a ser igual a 2, algo. El e, tenemos el logaritmo en base 5 de 75. Bueno, pues hacemos la tabla de potencias del 5. 5 a la 1 es 5, 5 a la 2 es 25 y 5 a la 3 es 125. No necesitamos más porque ya nos hemos pasado de 75. Esto quiere decir, el primero quiere decir que el logaritmo en base de 5 es 1, esto siempre lo sabemos, cuando este número y este coinciden el logaritmo vale 1, el logaritmo en base 5 de 25 es igual a 2 y el logaritmo en base 5 de 125 es 3. Ahora nosotros queremos calcular el logaritmo en base 5 de 75 y 75 está entre 25 y 125. Por lo tanto, si el logaritmo que queremos calcular está aquí, tendremos que el logaritmo en base 5 de 75 tiene que estar entre 2 y 3, o sea que va a ser igual a 2, lo que sea. Finalmente, tenemos el número f, donde se nos pide el logaritmo en base 2 de 1/3. Bueno, pues ahora fijémonos lo primero. Si 1/3 es un número menor que 1, el logaritmo va a ser un número negativo. O sea que vamos a tener que probar con las potencias con base 2, pero vamos a probar con exponentes negativos. 2 a la menos 1, que es 1 partido de 2, es un medio. 2 a la menos 2 es igual a 1 partido de 2 al cuadrado, o sea que es igual a 1/4. Y ya no nos hace falta más, porque si nos fijamos, esto es evidente, si tenemos una tarta, 1/3 es algo así. 1/3 evidentemente es menos que una mitad, pero es más que 1/4. Por lo tanto, 1/4 menor que 1/3 menor que un medio. Ahora, este de aquí, ¿qué nos dice? Este nos dice aquí que el logaritmo en base 2 de un medio es el exponente, es menos 1, y este de aquí nos dice que el logaritmo en base 2 de 1/4 es menos 2. Como el número que buscamos está aquí entre mitad, el logaritmo en base 2 de 1/3 debe ser igual a menos 1, algo. Recordemos, si tenemos la recta real, aquí está menos 2, aquí está menos 1, nuestro número caerá en algún sitio entre medias, o sea que será menos 1, algo. Bien, finalmente, el último nos invita a usar las propiedades de los logaritmos para estimar una cierta expresión. Vamos a repasar en un momento cuáles son las importantes propiedades de los logaritmos. Las vamos a poner aquí en azul. La primera y más importante es que el logaritmo es una máquina que convierte productos en sumas. Lo que había dentro del logaritmo era un producto y ahora yo lo puedo calcular eso como la suma de logaritmos. También me tengo que acordar que convierte la división en restas. Es justo lo contrario de las potencias. Y cuando tengo el logaritmo de una potencia, el exponente puede salir fuera. Aquí en este ejercicio, ¿qué nos dicen? Nos dan dos valores de dos logaritmos y me dicen que a partir de ellos consiga con las propiedades de los logaritmos calcular pues los valores de logaritmo de 6, logaritmo de 5, etc. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, en el primero me piden logaritmo de 6. Yo sé el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3. Bueno, en este caso es bastante fácil darse cuenta de que 6, si lo descompongo, es igual a 2 por 3. Y ahora puedo usar esta propiedad, que es la propiedad que hace a los logaritmos importantes, que es que esto se convierte en el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Y como estos sé cuánto valen, este de aquí vale 0,301 y este de aquí vale 0,477, pues simplemente los puedo sumar y esto que me da 0,778 aproximadamente.
el b, pues digo, tengo el logaritmo de 5, ¿no? Lo primero que sale pensar es si tengo 2 y 3, lo pongo como el logaritmo de 2 más 3. Pero no hay ninguna propiedad que me diga que pasa algo con el logaritmo de una suma. Aquí no aparece una suma, solo me aparece una multiplicación dentro. Es decir, que por este camino no voy bien. Y ahora, bueno, pues puedo decir qué puedo hacer si no puedo hacer esto. Bien, puedo pensar que como el logaritmo es en base 10, no puedo usar otro número que no sea el 2 y que no sea el 3, del cual sea el logaritmo, que es el 10. Puedo poner que esto es igual al logaritmo de 5 es 10 entre 2. Ahora, este es el logaritmo de 10 menos el logaritmo de 2. Pero el logaritmo de 10 lo sé porque como es un logaritmo decimal es simplemente el número de ceros. El logaritmo de 10 en base de 10 es claramente 1. Y ahora tengo 1 menos 0,301. ¿Y esto qué me da? Pues esto me da 0,699. Vamos a borrar. Ahora el siguiente nos da 0,25. 0,25 no es otra cosa que un cuarto. Y ahí vemos claramente que si es un cuarto, eso lo puedo expresar como potencia de 2. Tengo el logaritmo de 0,25 es igual al logaritmo de un cuarto, pero 4, ¿qué es? 4 no es otra cosa que 2 al cuadrado. O sea que todo lo de dentro lo puedo expresar como 2 a la menor 2. Ahora, cuando tengo un exponente, el exponente sale fuera del logaritmo multiplicando y me queda que esto es igual a menos 2 por el logaritmo de 2. O sea que esto va a ser menos 2 por 0,301 y esto me queda menos 0,602 aproximadamente. Y el D este sí que tiene pinta mucho más complicada. Tengo el logaritmo de una raíz cúbica de 2,4. Bien, el 2,4 tengo que ver cómo expresarlo en términos de los logaritmos que sé, que son de 2, de 3 y de 10. Tengo que ver cómo expresarlo, cómo potenciar de estos números. Para empezar, la raíz la voy a convertir en una potencia. O sea que esto es el logaritmo de 2,4 elevado a 1/3. Y así, ya para empezar, puedo sacar el 1/3 fuera. Luego, siempre que tenga un número decimal, quiere decir que lo puedo poner como una fracción donde el denominador es 10. O sea que esto es 1/3 del logaritmo de 24 partido por 10. Y ahora ya sí, 24 puedo ver que lo puedo expresar en términos de doses y treses. Esto es 1/3 del logaritmo de 24, que es 8 por 3, o sea, es 2 al cubo por 3 partido de 10. Y ahora ya usamos todas las propiedades que tenemos. Esto es 1/3 de ¿quién? Pues tenemos una multiplicación arriba, tenemos el logaritmo de 2 al cubo, más, este por se convierte en un más al separar los logaritmos, el logaritmo de 3, menos, porque está dividiendo, menos el logaritmo de 10. Y todavía puedo hacer una cosa más, y es como aquí tengo una potencia, el logaritmo de 2 al cubo, lo puedo poner como 3 veces el logaritmo de 2. Total, que al final me queda 1/3 por 3 veces el logaritmo de 2, que es ese número de ahí, el 0,301, más el logaritmo de 3, que es 0,477, menos el logaritmo de 10, que hemos dicho antes que era 1. Y esto, cuando lo hacemos, al final del día, vale 0,127.